todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y cuando el apóstol Pablo mencionó estas palabras, pues no lo dijo precisamente como diciendo, yo puedo llegar al universo si quiero, porque todo lo puedo en Cristo. No, el apóstol Pablo estaba hablando de padecer necesidad. Estaba hablando de dificultades. Estaba hablando de pruebas. Estaba hablando de lucha. Estaba hablando de situaciones duras y difíciles. Amén. Y Pablo dice, bueno, yo sé vivir en abundancia. Yo sé lo que es cuando Dios bendice y abre las ventanas de los cielos. Sé vivir en abundancia, pero dice también, sé vivir en escasez. Amén. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde viene ese pasaje, que a veces lo sacamos del contexto muchas veces y lo aplicamos para hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues nada, yo hago lo que quiera porque todo lo puedo en Cristo. Bueno, no, hay que buscar la voluntad de Dios. Amén. No todo lo podemos hacer porque es todo lo puedo en Cristo. Y eso significa que hay que hacer su voluntad. Amén. Si es la voluntad de Cristo, tú puedes hacer cualquier cosa. Si es la voluntad de Dios, podemos tener abundancia y no nos vamos a perder. Mira, hay gente que venían a la iglesia o que van a la iglesia y resulta que Dios, o no sé si Dios o no, o cómo, pero empiezan a prosperar. Empiezan a prosperar y se compran otro apartamento en la playa. Y entonces, pues todos los fines de semana se van al apartamento de la playa y ya no van a la iglesia. Y ya se olvidan de los hermanos, ya se olvidan del Señor y se olvidan. Entonces yo digo, esa bendición quizá no vino de parte de Dios. Amén. Porque la bendición, la prosperidad de parte de Dios no nos aparta de Dios. Amén. ¿Sí o no? Entonces, todo lo puedo en Cristo. Puedo prosperar. Y si es Dios el que te prospera, esa prosperidad va a ser para bendecir la iglesia también. No para bendecir solo tu casa y tu familia, sino para bendecir la obra de Dios. Amén. No te vas a perder, vas a seguir fiel a Dios aunque Dios te prospere. Pero también sé tener necesidad. Y hay gente que a lo mejor dejan de ir a la iglesia y uno les pregunta, ¿qué te pasa? No, es que estoy pasando un montón de problemas, necesidades, dificultades. Bueno, ¿y por qué dejaste de venir a la iglesia? Amén. El apóstol Pablo dijo, en necesidad también puedo vivir porque todo lo puedo en Cristo. Amén. O sea que mi fe no depende de las circunstancias. La fe no puede depender de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Amén. La fe, hermano, o casi hermana, hermana, hay un hermanito. La fe, bueno, digo hermanos, pero ya sabes que como ahora esto de miembros y miembras, pero hermano engloba todo. Amén. Bueno, pues hermano, la fe no puede depender de las circunstancias. Si la fe depende de tus circunstancias, no es fe. Amén. La fe camina sobre las circunstancias. Amén. La semana pasada hablamos de Pedro caminando sobre las aguas. ¿Ah? Como en fe obedeció a Jesús. Jesús le dijo, ven. Y él dijo, allá voy. Y la fe le hizo caminar hasta sobre las aguas. La fe te hará caminar sobre las pruebas. La fe te hará caminar sobre los problemas. La fe te hará caminar sobre las circunstancias. Amén. Pero en un momento dado dice que Pedro comenzó a hundirse. Y ahí es donde está la enseñanza. Que cuando dejamos de enfocarnos en Jesús, que es quien genera la fe en nosotros, y empezamos a enfocarnos en el oleaje, en el viento, en las circunstancias que están rodeándonos, que son reales, porque era real, Pedro estaba en medio de una tormenta, pero por un momento se enfocó en Jesús y caminó sobre la tormenta. Pero cuando dice la Biblia que Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Amén. Vemos que él empezó a mirar la ola, empezó a ver el viento y dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy loco. ¿Cómo me he metido yo aquí a andar por el agua? Y cuando dudó, empezó a hundirse. Amén. Por tanto, nosotros, la fe nos hace caminar sobre las circunstancias. Pero si perdemos la fe, nos vamos a hundir. Amén. ¿Lo entendemos? Y esa pérdida de fe es lo que hemos venido denominando en algunas semanas atrás, una palabra rara, súper rara, que se dice así, oligopistos. Oligopistos. Y de eso vamos a seguir predicando hoy, del oligopistos. ¿Cuántos saben lo que es oligopistos? Levanta la mano, no lo digan. ¿Cuántos lo saben? Wow, uy, uy, uy. ¿De verdad? Algunos habéis levantado la mano como Pedro, dudando. Bueno, oligopisto significa poca fe.
Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Hombre de poca fe, le dijo Jesús a Pedro, ¿por qué dudaste? Oligopistos es pérdida de fe. Amén. Y es una palabra en idioma griego, por eso suena tan rara. Porque la Biblia se tradujo del griego, del hebreo y del arameo. Entonces Jesús, cuando le dijo poca fe, hombre de poca fe al apóstol Pedro, la palabra que mencionó fue oligopistos. Y es una palabra que solo Jesús la empleó. En la Biblia ninguna otra persona, no hay ningún otro pasaje en la Escritura donde aparezca la palabra oligopistos, que es una conjunción de dos palabras, oligo y pistos. Oligo significa poco y pistos fe. Amén. Pero es como una pérdida de fe. Es una fe venida a menos. Amén. Es una fe de alguien que comenzó en fe y perdió la fe. Entonces, si eso te ocurre, eres un oligopistos. Amén. No habrá oligopistos aquí, ¿no? ¿Sí? Si alguien empezó en fe y ha ido perdiendo la fe, eso se llama hombre oligopistos o mujer oligopisto. Y hoy vamos a ver otro pasaje donde Jesús emplea esta palabra, oligopistos, un pasaje diferente al que mencionamos la semana pasada. Y vamos a aprender ciertas reflexiones acerca de la fe. Amén. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 5 en adelante. Ahí vamos. Este pasaje viene a posteriori de una multiplicación de panes, pero no es la misma multiplicación donde Jesús alimentó a los 5.000, sino que dice la Escritura, que narra que hay otro momento donde Jesús también multiplicó los panes. En este caso fueron 7 panes y alimentó una multitud de 4.000. ¿Cuánto es la primera vez que habéis escuchado esto? ¿Cuántos pensabais que esto Jesús lo había hecho una sola vez? Sinceramente, levanta tu mano. ¿Pensabais que una sola vez? ¿Sí? Bueno, es solo para medir un poco el termómetro, como estamos en la Biblia. Amén. Son 2 veces que lo hizo Jesús. Entonces, esta ocasión, Jesús, después de haber hecho esto, se le acercan los fariseos. Esto es el principio del capítulo 16. Y los saduceos, eran 2 corrientes religiosas, judías. Y se acercan para tentarle y le dijeron que le tentaron diciéndole: Jesús, muéstranos una señal en el cielo, ¿no? De que tú eres el Mesías, muéstranos señal. Y entonces Jesús dice: vaya, qué raro. Ustedes veis por la tarde los arreboles. ¿Sabéis lo que son los arreboles? Los que se trabajan en el campo. Esas nubecitas que se ven como rojo, amarillo en el atardecer, que se ve el cielo así. Bueno, dice: vosotros veis los arreboles cuando anochece y decís buen tiempo. Y por la mañana, hoy va a haber tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera pide señal, dice Jesús, pero señal no les voy a dar, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. O sea, Jesús le ve como ellos venían, lo dice el pasaje, dice, vinieron para tentarle. No venían con una buena actitud. Mucha gente se acercó a Jesús con buena actitud, y siempre que alguien con buena actitud se acercó a Jesús, recibió una bendición y un milagro de parte de Jesús. Pero siempre que alguien se acercaba para probarlo, para tentarlo, para buscarle el fallo, pues lo único que encontraba era un Jesús duro, un Jesús rígido, un Jesús severo, y un Jesús pues que hablaba clarito. Generación, dice, esta generación mala y adúltera. Uy, qué malo Jesús como habla, qué duro es, ¿sí? Es que le vienen con mala actitud. Amén. Entonces, cuando a Jesús se le acercaba a alguien con mala actitud, buscándole a ver el fallo, buscando a ver, entonces Jesús le paraba en seco y era bien firme. A algunos les pegó con el látigo y lo echó del templo. O sea, Jesús tenía carácter. Y seguro que a esa gente Jesús les caía fatal, porque les hablaba y les decía las cosas sin pelo en la lengua. Y los dejó y se fue. Amén. Y fíjate qué interesante. Vamos al tema. A partir del verso 5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, porque Jesús se los llevó otra vez. Jesús siempre los tenía para arriba y para abajo.
Amén. Señal de que eres un buen discípulo es que vas con Jesús a donde haga falta. Amén. No te importa ir para arriba o ir para abajo. Los discípulos estaban todo el día caminando. Kilómetros para acá, kilómetros para allá. Kilómetros para allá, kilómetros para acá. Amén. Así era. O cuando no le decía montarse en la barca y tira para allá. Y ahora a mitad del mar, tempestad, tormenta. Amén. Jesús lo enseñaba así, a crecer en fe. Amén. Y a ser disciplinado. Amén. Si Jesús dice, vamos para allá, hoy estamos cansados, hasta allí vamos ahí, no puede ser mi discípulo. Amén. Jesús era así. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que para ser discípulo hay que ser súper disciplinado y esforzado para ser un discípulo de Jesús. Amén. Dice que llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Se habían olvidado de traer pan. Amén. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Os acordáis que justo acabamos de leer que un grupo de fariseos y saduceos vinieron a tentar a Jesús? Y hablando, ellos se creían súper inteligentes, que sabían todo de la ley, de la palabra de Dios. Ellos alardeaban de su sabiduría. Entonces cuando hablaban con Jesús lo querían como ridiculizar, como tentarlo a él, ¿no? Entonces ahora Jesús los lleva al otro lado a los discípulos y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, los discípulos, pensaban dentro de sí diciendo, pensaban, ¿ok? No dijeron nada, pero lo pensaban. Y tú dirás, ¿y cómo se sabe lo que pensaban? Ahora lo vas a ver. Ellos pensaban diciendo, pensaban dentro de sí, esto lo ha dicho Jesús porque no hemos traído pan. ¿Qué había dicho Jesús? A ver si me estáis siguiendo. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El pan se hace con levadura. Ok. Y entonces Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Los discípulos piensan, porque recuerda que hemos leído que se le olvidó traer el pan. Entonces ellos están pensando, ya está. Jesús está diciendo esto porque no hemos traído pan. Y no quiere que comamos el pan de esta gente, ¿no? Y entendiéndolo Jesús, escucha, ellos no dijeron nada, pero Jesús dice que entendiéndolo, les dijo a los discípulos, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres oligopistos, hombres de poca fe? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis de sobra, no? ¿Y de los 7 panes entre los 4.000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Por tanto, dice aquí la escritura que acabamos de leer, que los apóstoles se apartaron con Jesús al otro lado, ¿verdad? No llevaban pan. Y además, al otro lado, en Cesarea, donde fueron, era un lugar gentil. No era fácil para ellos encontrar pan. Por eso la preocupación que traían. Se nos ha olvidado. Jesús no hemos ido de retiro espiritual, ¿no? Nos vamos de retiro con Jesús y se nos olvidó el pan. Y andaban en una preocupación porque no habían llevado el pan, y a donde iban era territorio gentil, era difícil conseguir el pan, porque en las tierras gentil no había pan kosher. ¿Sabéis lo que es kosher? No el kosher de ahí de la calle, como dirían los sevillanos. Y yo, el kosher, no. Kosher, ¿sabéis lo que es kosher? ¿Nunca habéis oído la palabra kosher? Kosher es un sello sanitario de calidad que emplean los judíos. Ellos no comen nada que no sea certificado kosher.
porque eso significa que todo se ha preparado tal y cual Dios mandó que se hicieran y que se trataran los animales, etcétera, etcétera, y todo. Entonces ya los judíos hoy en día tienen el certificado kosher y en todos los productos. Yo una vez viajé a Israel y en el vuelo todo lo que nos daban de comer tenía el certificado kosher. Amén. Entonces era difícil para ellos encontrar un pan allí que fuera correcto para ellos como judíos que eran. Bien, Jesús les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Punto 1. La fe es integral. ¿Sabéis lo que es integral? El pan, ¿no? No os liéis, que estamos hablando del pan y ahora de integral. Y alguno está pensando ya en el pan integral que se va a comer luego cuando llegue a su casa. La fe es integral, es decir, lo cubre todo. Absolutamente todo. Cubre nuestros pensamientos, cubre nuestras emociones, cubre nuestra voluntad. O sea, no podemos dividir la fe. No podemos tener fe para una cosa y para otra cosa no. Amén. La fe es integral. Por tanto, fíjate en este pasaje cómo la preocupación de los apóstoles, ¿estaban preocupados, sí o no? ¿Por qué estaban preocupados? Porque se le había olvidado el pan. Amén. ¿Por qué estás tú preocupado en esta tarde? ¿Cuál es tu preocupación? Estoy seguro que aquí todos tenemos nuestras preocupaciones también, ¿verdad? ¿A que sí? Tu preocupación determina tu atención. Tus preocupaciones determinan, o nuestra preocupación determina nuestra atención. Jesús le está diciendo a los discípulos, mas los discípulos no entienden lo que Jesús le está diciendo porque están preocupados. No trajimos pan. ¿Se entiende? Tu enfoque determina o domina tu pensamiento. En aquello que tú te enfocas determina en aquello que tú piensas. Los discípulos estaban pensando en el pan. Y al estar pensando en el pan, no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba hablando. No estaban comprendiendo porque el enfoque estaba puesto en su preocupación. Por tanto, debes de luchar para que tu enfoque sea la palabra de Dios. Debes de luchar para que tu enfoque sea la palabra de Dios. Porque tus deseos, tus preocupaciones inclinan no solo tus pensamientos, también tus acciones. ¿Por qué no hacemos lo que Dios quiere? Porque estamos inclinados hacia aquello que nos tiene preocupados, hacia aquello que nos tiene mal enfocados. Por tanto, el diablo va a tratar de crearte siempre situaciones para que tú estés preocupado en tus situaciones y no puedas escuchar ni entender lo que Jesús te está diciendo. Tu propósito, tu pensamiento es lo que determina y lo que guía tus pasos. Cuidado de no desviarnos. Tu visión interior filtra, sirve de filtro, filtra tu interpretación. Los discípulos interpretaron que Jesús estaba hablando del pan cuando Jesús no estaba hablando del pan. ¿Se entiende? Porque tu visión interior de las cosas determina, filtra la interpretación que hacemos de las cosas. ¿Se entiende? Jesús estaba hablando algo claro a sus discípulos, pero los discípulos no lo entendían. Estaban interpretando otra cosa diferente. Así es que, muy importante, cuál es tu visión interior de las cosas, porque eso filtra la interpretación que tú le das a las cosas. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Tus intereses movilizan tus motivaciones. Tus intereses movilizan tu motivación. Y tu motivación encamina tu futuro. Tu tesoro ubica tu corazón. Fíjate que Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde vas a estar? Donde hay para ti un tesoro. ¿Por qué estás tú aquí hoy?
porque para ti es un tesoro estar aquí. Amén. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Y también yo invierto. Te pueden decir, pero ¿tú por qué diezmas en la iglesia? Porque en mi iglesia está mi corazón. Y donde está mi corazón está mi tesoro. Hay muchos que aman mucho la iglesia, pero gastan en cualquier cosa menos en apoyar la iglesia. Por tanto, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el tesoro? Es claro, amén. La fe, por tanto, se entromete en todos los asuntos de la vida. La fe se entromete en todos los asuntos de la vida. ¿Por qué? Porque la preocupación de no tener pan, fíjate, les llevó a perder la fe. ¿Te has dado cuenta? Por eso hablamos que la fe es integral. Las preocupaciones de la vida te pueden llevar a ser un oligopistos, hombre de poca fe. ¿Por qué habéis perdido la fe? Por vuestras preocupaciones. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Fíjate que los discípulos iban al otro lado, llegan al otro lado, y lo que les esperaba en el otro lado, ¿qué era? Un retiro especial con Jesús. Les esperaba revelación de Jesús, les esperaba bendición, les esperaba la revelación de quién es Cristo. ¿Os acordáis de ese pasaje que Jesús dijo? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, dice Pedro, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, toda esa revelación es justo el pasaje siguiente, si lo lees en la Biblia. Lo que te espera por delante, necesitamos fe para recibir lo que viene por delante. Amén. Los discípulos estuvieron a punto de perder la bendición que venía por delante porque habían perdido la fe por estar preocupados por el pan. ¿Se entiende? Segundo, la fe desarrolla discernimiento espiritual. O sea, la fe no solamente es integral, sino que la fe desarrolla discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la interpretación de las palabras que nosotros le damos a las palabras o a los hechos se van a teñir a través del discernimiento. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, Jesús le dijo una vez a sus discípulos, Lázaro duerme. ¿Conocéis ese pasaje de la Biblia? Lázaro duerme. Y entonces los discípulos le dicen, bueno, si duerme ya se despertará. Y entonces Jesús dice, no, hijo mío, no, fue Tomás. Si duerme ya despertará. Dice, no, hijo, no. No me refiero a ese dormir. Lázaro está muerto y vamos a resucitarlo. Y todavía le respondieron, pues vamos y muramos con él. No entendían. Jesús dijo, no, vamos a resucitarlo. Y me alegro por vosotros. Amén. Dijo Jesús. Fíjate, el discernimiento marca, o mejor dicho, la fe desarrolla el discernimiento. Cuando no hay discernimiento, no hay fe. Cuando hay fe, se desarrolla el discernimiento. Tomás no tenía fe, por eso no tenía discernimiento. Jesús dice, Lázaro duerme, ya se despertará. No entendía. Dice, no, Lázaro. ¿Te das cuenta? La interpretación de las palabras de Jesús van a depender de tus preocupaciones, pero también de tu discernimiento. Amén. ¿Qué significa discernimiento? La palabra en griego hay varias palabras que se traducen como discernimiento. Una es anacrino. Anacrino, que significa, son dos palabras. Ana y crino. Ana significa intensivo. Intensivo, profundo. Crino significa examinar, interrogar intensamente. Una investigación judicial. Todo eso junto es una descripción de lo que es discernimiento. Amén. También hay otra palabra que se traduce como discernimiento, que es diacrino. Todo acaba en crino. Diacrino. Diacrino significa separar, descartar y llegar a una conclusión.
Todo eso tiene que ver con el discernimiento. Una investigación profunda, saber descartar hasta llegar a una conclusión, lo que hacen los médicos. Cuando tú vas y estás enfermo, empiezan a hacerte pruebas y a descartar cosas, ¿no? Vamos a ir descartando, ¿no? Esto no es ni esto, ni esto, ni esto, hasta que llegan a lo que es. Bueno, el discernimiento hace eso. Amén. Diacrosis es otra palabra que se traduce como discernimiento. Significa distinción clara. Distinción clara. Y los factores externos y los factores internos en nuestra vida determinan nuestro discernimiento. Ahora, cuando hay fe, hay discernimiento. Por ejemplo, Jesús discernió lo que estaba pasándole a los discípulos. Jesús sí se dio cuenta. Aun sin que ellos hablaran, Jesús se dio cuenta de que estaban preocupados y les dijo, y porque dice la palabra ahí, Jesús entendiéndolos. ¿Recordáis que lo hemos leído? Jesús entendiéndolos les dijo, ¿por qué estáis preocupados? Amén. La fe desarrolla discernimiento. Cuando hay fe, hay discernimiento. Amén. Tercera cosa, la fe asimila las lecciones de la vida. En el versículo 9 Jesús dice, ¿no entendéis? En el versículo 11 dice, ¿cómo no entendéis? En el versículo 12 dice, entonces entendieron. ¿Recordáis? ¿Lo hemos leído? ¿No entendéis? ¿Cómo no entendéis? Entonces entendieron. Es decir, que la fe no está reñida con el entendimiento. La fe no es algo que está opuesto al entendimiento. Es más, Jesús mismo alude al entendimiento. Jesús mismo, hablándoles de la poca fe, le dice, ¿cómo no entendéis? Y ahora él mismo le dice, ¿no recordáis cuando multipliqué el pan a los 5.000? ¿No recordáis cuando multipliqué el pan a los 4.000? Es decir, que la fe se alimenta también de las lecciones de la vida. ¿Me está escuchando? La fe se alimenta de las lecciones de la vida. La fe no está opuesta al entendimiento. Jesús alentó el entendimiento de ellos, precisamente porque habían perdido la fe. Por tanto, la fe aprende de las enseñanzas que Dios nos ha dado. Jesús le está diciendo, hombres de poca fe, ¿no recordáis cuando yo multipliqué el pan? ¿Estáis preocupados porque no he traído pan? ¿Pensáis que yo estoy preocupado porque no habéis traído pan? ¿No os acordáis de que hemos multiplicado hace poquito, hemos multiplicado 7 panes y han comido más de 4.000? ¿No recordáis cuando hemos multiplicado 5 panes y han comido más de 5.000 personas? Amén. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Aprendan de las lecciones de la vida. Amén. Mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿qué has aprendido tú? ¿Qué has aprendido? Acuérdate, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Acuérdate, ¿qué milagro hizo Dios en tu vida? Jesús le hace esto a los discípulos. Recordad, yo multipliqué esto, ustedes lo visteis. No perdáis la fe. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo soy oligopisto? Si yo ya lo hice, lo voy a volver a hacer. Amén. Lo puedo hacer otra vez. ¿Me está entendiendo? ¿Qué has aprendido? Debemos de aprender. Aprender bien. A veces aprendemos lo que no tenemos que aprender. Aprender de las lecciones que Jesús, que Dios nos ha dado. Amén. Y en este tiempo de pandemia, ¿qué hemos aprendido? ¿Has aprendido algo? ¿En tu relación de familia has aprendido algo? Tenemos que aprender. La fe oligopistos, o sea, la poca fe, los hombres de poca fe, los oligopistos son simples. Simple. ¿Qué significa esto? Proverbios dice que el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y se llevan el daño. ¿Me estoy explicando? El avisado, que podría ser el hombre de fe, ve el mal y se esconde. Mira, hoy tú vas a escuchar mucha gente que dice, ¿para qué vamos a usar mascarilla? Hay que tener fe. No, eso no es fe. Eso es ser simple. El simple ve el mal, pasa por medio de él y se lleva el daño. ¿Me explico? El hombre de fe ve el mal y se esconde.
para que no le pase. ¿Se entiende? Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense. Amén. Cuídense, no sean simples. No se dejen engañar, cuídense. Cuidarse de lo que se oye, de lo que se dice por ahí. Tenéis que tener cuidado de lo que se oye y se dice por ahí. Los discípulos aprendían de su maestro. Jesús le estaba diciendo, no aprendáis de otros maestros. No escuchéis a los fariseos, no escuchéis a los saduceos. No escuchéis, porque eso es levadura, eso está contaminado. Eso parece que es verdad, pero no es verdad. Como la levadura que se va metiendo poquito a poco en el pan, va leudando todo el pan hasta que toda la masa se leuda. Amén. Jesús está diciendo, no escuchen. Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos escuchando. Hoy en día con redes sociales, con internet, mucho cuidado qué es lo que estamos escuchando. Porque vas a escuchar de todo, vas a escuchar de todo. Vas a escuchar a los que creen que Bill Gates es el anticristo, que el 5G no sé cuánto, que todo está confabulado, que esto lo ha creado y lo ha orquestado la OMS. Vas a escuchar de todo. Vas a escuchar pastores que dicen barbaridades, vas a escuchar a otros que se están enfrentando contra el gobierno. ¿Y por qué no me dejan en la iglesia que yo meta a todo el mundo? Porque ¿cómo voy yo a discriminar a los enfermos? En la iglesia o entran todos o no entra nadie. Está loco. Si la palabra de Dios dice que en la ley ya Dios dijo que cuando alguien estuviera leproso o alguna enfermedad que se contagiaba, lo aislaran y lo sacaran fuera del campamento y tuvieran la cuarentena. Eso lo dijo Dios. ¿Cómo vas a meter a cientos de miles de enfermos, o sea, de sanos, en una iglesia, todo el mundo, como si tal cosa, para que se enfermen todos? Jesús no enfermaba a los sanos, Jesús sanaba a los enfermos. Amén. ¿Me explico? Pero hay quienes ven en esto como una persecución. La iglesia está perseguida, pero si la NBA está cancelada, las ligas de fútbol también. Los restaurantes se están quejando porque no pueden abrir con estas medidas. Esto nos afecta a todos. Esto no es una persecución contra la iglesia. Esto es una cosa que afecta a todo el mundo. Persecución es lo que le hicieron a los discípulos, que simplemente por ser creyentes los mataban. Eso es persecución. Amén. Pero tú vas a escuchar. Entonces yo les digo, cuidado. Cuidado de la levadura de los fariseos. Cuidado lo que vas a escuchar por ahí. Cuidado porque te metes en las redes sociales que si un profeta, que si un no sé qué, que si los... Y hay tanta levadura, hay tanta levadura que corrompe la fe. Amén. No sé si me estoy explicando. La fe aprende de las lecciones pasadas, como los discípulos. Jesús les quería hacer entender de las lecciones pasadas. La fe aprende de lo que recuerda. Jesús les dijo, ¿no os acordáis? ¿Cuántas cestas? Y les hace pensar a los discípulos. Cuando multipliqué los panes y alimentamos a los 4,000, ¿cuántas cestas recogisteis? ¿Os acordáis? ¿Cuántas? Ya la mente de ellos empezó a pensar en las cestas. La mente de ellos empezó a pensar en la multiplicación. Ya empezaron a enfocarse. ¿No os acordáis? Recuerda tú ahora, recuerda. ¿Ha hecho algo Jesús en tu vida? ¿Ha hecho algo Dios en tu vida? ¿Sí o no? ¿Ha hecho algo en tu vida? No lo digo para que me respondas, sino para que te respondas a ti mismo. Pues recuérdalo, porque Jesús hizo eso en tu vida es que va a hacer nuevas cosas. Porque Jesús hizo eso en tu vida es porque te va a mostrar quién es Él. Porque Jesús ya actuó en tu vida es por lo que Él te va a revelar que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántas cestas? Y por último, la fe se protege. Jesús dijo, guardaos. La fe se protege. Amén. Guardaos. Esto es guardarse. Esto es guardarse. Lo mismo que nos guardamos del coronavirus. Hay que guardarse de muchas cosas. Amén. ¿Has visto las medidas que hay en todo el mundo para guardarnos de una enfermedad? Mirad, guardaos. Mirad se traduce de una palabra que en griego es orate, que significa observad, estar atentos.
Guardaos significa estar en guardia. Amén. La levadura estaba prohibida. Era sinónimo de contagio. Sinónimo de contagio, de contaminación. Y Jesús habla de la doctrina de los fariseos contaminada. Amén. Doctrina contaminada. Cuando el error se mezcla con la verdad, termina en error. Y la levadura corrompe silenciosamente. Por eso Jesús dice, cuidado de la levadura de los fariseos. Pues cuando se introducen en nosotros ciertas cositas pequeñitas, ideas, pensamientos, por eso hay que tener hasta tanto cuidado. Yo digo, Señor, tanto cuidado, porque hay tanta gente que tú puedes ver predicaciones por ahí, uno exaltando la superfe, el otro que no debemos de someternos a la autoridad porque primero hay que obedecer a Dios, y hacen una descontextualización de la palabra de Dios brutal. Vas a encontrar por ahí gente con mucho carisma, predicando, hablando cosas, pero cuidado, porque la levadura es algo pequeñito. Vas a escuchar mensajes por ahí que el 99% del mensaje es correcto, pero hay un 1% de levadura. Hay un 1% que no es. Si tú te lo comes, vas a empezar a desviarte y a desenfocarte de cuál es el plan de Dios para tu vida. Amén. La levadura corrompe silenciosamente. Por tanto, debemos protegernos de la falsa enseñanza. Protegernos de la falsa enseñanza, porque la corrupción se contagia rápido. En enero no había coronavirus. En marzo ya estaba en todo el mundo. Así se contagia. Así sucede con la levadura. La fe guarda la lealtad y guarda la fidelidad. Jesús estaba diciendo, no aprendan de los fariseos, no aprendan de los saduceos, aprended de mí. Amén. Lealtad. Lealtad a la persona. Lealtad al maestro. Lealtad al llamado. Lealtad al ministerio. Amén. Lealtad a la causa. La fe guarda la lealtad y guarda la fidelidad. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo, guardaos. Porque los fariseos tenían sus discípulos, los saduceos tenían sus discípulos. Y había muchas corrientes que tenían sus discípulos. Jesús le está diciendo, guardaos de la levadura de esta gente. Muy bonito lo que dicen, pero está mal. Y eso se mete y os va a apartar de mí. Amén. El centurión, ¿recordáis? Que Jesús elogió su fe. Dice, no he visto tanta fe como la de este hombre. Fue aquel centurión que tenía a la hija enferma y Jesús dijo, voy contigo. Y él dijo, no hace falta que venga. No hace falta. Solamente di la palabra y ella será sana. Y Jesús se quedó admirado. Y el centurión le dice, sí, porque yo soy hombre bajo autoridad. Y también tengo gente bajo mi autoridad. Autoridad, fe. ¿Ves que va de la mano? Sometimiento a la autoridad tiene que ver con la fe. Yo le digo a alguien, ve, y él va. Le digo, ven, y viene, porque está bajo mi autoridad. Por tanto, yo sé que si tú dices que sea sana, tú no tienes que ir, será hecho. Y Jesús dijo, oh, gran fe. No he encontrado una fe como la de este hombre en todo Israel. Vete, tu hija está sana. ¿Te das cuenta? Porque entendía la lealtad. Yo digo a alguien que vaya y yo sé que va. Y le digo que venga, yo sé que viene. Entendía la lealtad a la autoridad. Y por eso Jesús le dijo, gran fe. Amén. Por tanto, la fe guarda la lealtad. Amén. Y para terminar sobre este tema, ¿recordáis Efesios 6? La armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, para guardarnos, protegernos. Necesitamos guardar y proteger lo que Dios nos ha dado. Por tanto, la fe es integral, lo cubre todo y todo afecta a la fe. Amén. La fe aprende de las lecciones de la vida. La fe se guarda. Amén. Ponemos de pie, vamos a orar en esta tarde.
Gloria a Jesús. Porque el Señor te va a llevar al otro lado. No dejes que las preocupaciones de la vida te desenfoquen. Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene una bendición para ti. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un propósito para tu vida. Él te lleva al otro lado como a los discípulos con un propósito. Él quiere llevarte al otro lado para mostrarte, para revelarse sobre tu vida, para hacer algo glorioso sobre ti. Amén. No dejes que las preocupaciones te desenfoquen. No dejes que las preocupaciones te hagan perder lo que Dios quiere hablarte. Recibe lo que Dios tiene para ti. Amén. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde. Ahora pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Oh, Dios mío, cubre sus vidas. Yo sé que hay preocupaciones en cada uno. Sé que hay situaciones, circunstancias. Probablemente algunos llegaron incluso pensando en esas preocupaciones y en esas circunstancias. Quizá alguno llegó, o quizá alguien que pueda ver esta palabra a través de internet, quizá tiene preocupaciones, quizá tienes preocupaciones que están ahora mismo en tu mente. Quizá muchos de los que llegaron aquí, al llegar, venían pensando en esas preocupaciones. Y eso hace que todo lo que Dios quiere hablarte, tú lo malentiendas, lo desvíes. Pienses que Dios quiere otra cosa cuando Dios quiere bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe en esta hora, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre. Que nuestra fe no decaiga, Jesús. Señor, yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos nuevos, tiempos de incertidumbre. Pero, Señor, en medio de la incertidumbre apareciste tú diciéndole a los discípulos, tened ánimo, yo soy. Y eso es lo que necesitamos, Señor, en medio de cualquier tiempo, de cualquier circunstancia, de cualquier incertidumbre, en medio de cualquier preocupación también. Necesitamos saber que tú estás aquí, Jesús. Tus hijos, tus discípulos necesitan saber que tú estás con ellos. Que tú estás con ellos y que tú los estás entendiendo. Como tú dijiste aquí, sin que los discípulos mencionaran nada. Simplemente estaban preocupados pensando, hemos olvidado el pan. Pero dice tu palabra que tú, entendiendo lo que estaba pasándoles, les dijiste, no tengáis poca fe. Porque yo hice un milagro de multiplicación de panes. El pan no te va a faltar. Y muchos están aquí quizá con esas preocupaciones y han perdido parte de esa fe. Pero tú estás diciendo hoy, aquí estoy yo contigo. Y el Dios Todopoderoso que ha hecho grandes pruebas, milagros, maravillas, aún en tu vida me he mostrado muchas veces, me volveré a mostrar. No te preocupes por esa circunstancia. No te preocupes, enfócate, guárdate. Aprende, recuerda de las lecciones del pasado. Guárdate de todo lo que te quiere desviar. Enfócate en Jesús que quiere bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas en esta tarde. Declaro tu bendición sobre ellos, que tú eres quien multiplica el pan. Tú eres quien de 7 panes alimentas una multitud de más de 4,000 personas. Señor, tú eres quien camina sobre las aguas y no te hunde. Y si nosotros nos hundimos, tú extiendes tu mano para levantarnos. Señor, tú eres quien nos lleva al otro lado, Señor. Tú eres quien nos revela quién eres tú. Tú eres quien nos revela las maravillas que tienes para nosotros. Tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aviva nuestra fe. Aviva la fe de mis hermanos. Que nos enfoquemos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Gloria a Dios.